Hola chiquilines y chiquilinas, gracias por venir a visitarme nuevamente. El video que les he preparado el día de hoy es para poder comentarles algunas cositas sobre mí, porque muchas personas me han estado preguntando algunos aspectos de mi vida y yo quiero comentárselos y que puedan conocerme un poco más. Mi nombre completo es Carla Andrea, pero siempre me ha gustado mucho más Andrea, que significa valiente. Además, es algo gracioso porque yo tengo ascendencia italiana y poder jugar con el androginismo del nombre Andrea, que es para varones en Italia, es algo con lo que yo me divertía. Mi cumpleaños es el 13 de febrero, pero notarán en mi Facebook, yo siempre lo hago celebrar el 10 de febrero. Y es que resulta que lo encuentro divertido que me feliciten 2 veces al año por mi cumpleaños, en serio. No es nada más que eso. Pues mis hobbies y mis pasatiempos, a mí me encanta bailar, me encanta pasarla con mis amigos, me encantan las computadoras, los videojuegos, me gusta muchísimo leer, me gusta mucho bailar, pues pasar en actividades fuera al aire libre, hacer deportes. Comenté ya que me gusta bailar, pues sí, me encanta bailar. Algunas cosas que me gusta muchísimo hacer por acá es, por ejemplo, salgo mucho a bares y cafeterías locales que son más de ambiente de pequeño pueblo, esas tiendas de papá y mamá, digamos, ¿no? Que son encantadoras y que tienen su personalidad propia. Entonces eso es algo que siempre estoy a la casa de ver nuevos lugares para ir a visitar. Aunque tengo mis lugares favoritos también para ir. Pues mi color favorito, y esto me lo preguntó Rafael, ¿no? Thank you. Es el amarillo y el negro. Aunque tengo una cierta pasión por el lila y el púrpura. Lo habrán notado porque tengo mucha ropa de esos colores, ¿no? Amarillo no uso porque definitivamente por mucho que me gusta no me sienta. ¿Cómo me defino? Pues yo me defino como una mujer muy normal, ¿no? Muy sencilla. Trato de vivir mi vida muy simple. En general ustedes me ven con muy poco maquillaje, solo que ahora por el video pues me maquillé un poco más. Y ya de por sí yo creo que la vida es muy complicada para complicársela a una misma. Entonces yo trato de hacer las cosas de esa manera. Y ese es el espíritu con el que vivo, ¿no? De todas formas soy muy honesta. No me gusta la hipocresía. El sarcasmo lo uso al mínimo, porque tampoco no me gusta ese tipo de conversaciones. Si tienes que decirlo algo, dilo de frente y con sinceridad. Soy muy buena amiga, pero a mí cuando me lastimas profundamente, entonces ya las cosas cambian para mí por mucho tiempo. También mi paciencia es profunda como el océano. En serio que tengo una paciencia increíble. Me encantan los niños. Como sabrán, tengo un hijito de 5 años. Que bueno, por cosas de la vida, él está bastante más lejos de acá, pero no significa que esté fuera de mi corazón. Lo amo y todos los días lo pensamos, hablo con su mamá y la pasamos muy... O sea, tratamos de pasar esta situación, porque ella todavía tiene que lidiar con mucho con respecto a mi transición. Pues, ¿cómo comencé a sentirme así? Pues yo siento así desde muy pequeña. Desde que tengo 5 o 6 años tengo mis primeras memorias. Y estos recuerdos me hacen pensar, por ejemplo, en algunas cosas que yo hacía o decía a las personas mayores, pero no me hacían caso y me ignoraban en ese sentido. Había un punto en el que yo, por ejemplo, no entendía por qué a los niños los hacían hacer algunas cosas y a las niñas otras cosas, y a mí me mandaban con los niños. Entonces yo, pues, tuve que aprender a acostumbrarme a esta situación. Ni modo, pues supongo. Mi adolescencia fue como que más, este, complicada en el sentido de que ya los cambios se hacían notables. No me gustaba mi cuerpo, pero traté de llevarlo lo mejor posible. Fue cuando me enamoré por primera vez, el primer amor de mi vida en ese entonces. Y la cosa es que estuvo muy bonita, pero por mucho tiempo la pasé sola. En ese entonces, pues me imbuí muchísimo en la religión. Y la verdad, tengo que decirlo con sinceridad, no quiero ofender a nadie, pero la religión me complicó mucho la vida. Me hizo sentirme peor, me hizo sentirme pecaminosa, me hizo sentirme culpable de ser yo. También me metí muchísimo en el deporte. Muchos saben que yo era campeona sudamericana de esgrima, he sido campeona sudamericana en espada 2 veces. Y el deporte me ayudó muchísimo a mejorar mucho mi estado de ánimo, mi autoestima, entonces las cosas iban muy bien. Cuando empecé mi juventud, ¿no? Los años de juventud, la universidad, volví a conocer a otra persona de la cual también me enamoré muchísimo. Ese fue mi segundo amor de la vida. Y traté de llevarla a las cosas lo mejor posible, viviendo esa vida que se supone que tengo que vivir, digamos, ¿no? Terminé con esta persona, terminé la universidad y más o menos a mis 23, 24 años encaré mi primer intento de transición. Hablé con mis padres, nadie me entendía. Apenas yo podía explicar esta situación de la que desconocía mucho. Gracias a Dios ahora Internet te permite tener muchísima más información.
Y al pasar un mes y medio me estaba automedicando y estaba sobredosificándome, lo cual es muchísimo, muy peligroso. Entonces por eso es que yo jamás lo recomiendo. Tuve que detener ese primer intento de transición y entré en lo que es una fase que se llama, la que yo llamo de negación supermacho. Me convertí en un Latin lover. Sí, lo sé. Lo siento. No quise lastimar a tantas chicas que lastimé. No se lo merecían. Mis disculpas. Se merecen todo el respeto y el cariño del mundo. Pero no era yo. Era lo que se supone que yo tenía que ser. Y no es justo, ¿no? Pues pasada esa etapa, me cansé. Me cansé y dije, no, yo quiero formar una familia, quiero estar con alguien estable, quiero amar, quiero sentir el amor intensamente. Y pues tuve la suerte de conocer a una de las personas más maravillosas del mundo, que fue ya el amor de mi vida, con quien me casé, formamos una familia, tuvimos un hijo maravilloso que se llama Nicolás. Pero al tiempo, pues el matrimonio se rompió y pues tuvimos que seguir nuestras vidas cada quien por su lado, ¿no? Y no fue por falta de amor, pero las cosas pues sencillamente a veces ustedes no saben, no funcionan. Pasado unos 3 meses, yo estaba muy deprimida, ya estaba pesando 120 kilogramos y tuve 2 intentos de suicidio, ya me asusté muchísimo. Después de llorar 3 días de corrido sin parar, pues agarré y un día me levanté y dije, bueno, si voy a amar a alguien, pues empezaré amándome a mí misma. Y así es como empecé mi transición. Ese día empecé tomando mis hormonas y tomando bajando de peso y haciendo ese tipo de actividades que necesitaba para convertirme en la persona que quería ser yo. Eso ya casi 4 años, o sea que no es un proyecto de la noche a la mañana, quiero que entiendan eso. De esa forma pues afronto mi identidad y empiezo a tomar mi tratamiento hormonal. Bajar de peso fue una de las prioridades, pero no por ser hermosa. Yo, les juro, jamás en mi vida pensé que me vería de la forma que me veo ahora. En serio, mis expectativas eran solo sentirme bien conmigo misma. Pero yo estaba en ese entonces peligrosamente cerca de ser diabética, hipertensa, con, con riesgos cardíacos muy altos, porque además tengo historial familiar, ¿no? Entonces, pues bajar de peso fue una de las prioridades. Además que hacer un tratamiento